Bien, bueno, siendo el día 20 de noviembre del año 2020, doy iniciada el encuentro síncrono número 6, encuentro final de nuestro curso de proyecto de grado y con la finalidad de poder dar nosotros una finalización de curso eh, aceptable, digámoslo, o muy buena. Me presento en la siguiente diapositiva, les presento lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nos falta de nuestro proyecto de grado abarcar los temas que aparecen ahí. La primera parte de nuestra reunión o de nuestra sesión del día de hoy, vamos a trabajarla en lo que corresponde al tema de conclusiones, seguido a eso recomendaciones y finalizar resumen. Entonces, eso vamos a abarcarlo la mayoría del tiempo. La segunda parte va a ser lo que se llama la revisión y evaluación del proyecto de grado. Esto es muy importante, o este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a establecer, o bueno, se va a establecer los criterios de evaluación de su proyecto de grado. Es decir, hasta el momento el tutor ha dado una valoración en las entregas que ustedes han realizado de momento, es decir, de esas entregas inmediatas, pero la idea es que el proyecto de grado y la aceptación o la aprobación de su proyecto de grado va a tener unos criterios establecidos y definidos de tal manera de que ustedes deben de alguna manera tenerlos claros para que el día de su sustentación poder entonces tener, digamos que, ese concepto o esa claridad en el momento de la nota. Bueno, inicialmente vamos a hablar un poco de lo que es el tema de las conclusiones. Lo que es el tema de las recomendaciones y conclusiones van muy de la mano. Yo voy a tratar de exponerles a ustedes, digamos, de forma muy básica, qué es lo que se quiere lograr con las conclusiones o qué es lo que se quiere construir con las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cómo vamos a elaborar el resumen? ¿El resumen qué es? El resumen es posiblemente un párrafo, posiblemente unos párrafos que en una limitación de palabras, más o menos 250 palabras, ustedes logren exponer lo que hicieron en este proyecto de grado. Sin embargo, ya les explico de forma muy específica y determinada qué es lo que se quiere presentar con esta temática como tal. Bueno, entonces, aclarando lo que vamos a ver el día de hoy, entonces me voy a permitir a mostrarles entonces qué se quiere hacer o qué es lo que se quiere adjuntar en el tema de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Vale? Entonces, muchachos, hasta el momento nosotros ya hemos elaborado gran parte del proyecto. Ya en este punto de nuestro curso, ya ustedes deben estar en la construcción y definición de los resultados. Les decía yo en la sesión anterior, los resultados o la construcción de los resultados, hay una entrega preliminar antes de la entrega final. Digamos que la entrega que sigue ahorita el 24 de noviembre es para que ustedes alcancen a elaborar el resumen y las conclusiones y hagan como si fuera la entrega final. ¿Qué quiere decir eso? Es esta entrega del 24 lo que va a hacer es como un preliminar, les decía yo, un preliminar de su entrega final. Yo ahí haré unas recomendaciones y el primero de diciembre es la entrega final del documento. Esa entrega del documento final, ya ahí no hay recomendaciones, ya no va a haber retroalimentación, ya esa entrega final ya es para entregarla al jurado o los profesores que van a estar o los instructores que van a estar en acompañamiento con el tema de la sustentación. Entonces, para que tengan en cuenta, la siguiente entrega, que es la entrega número ¿qué? La entrega, bueno, hablemoslo como si fuera entrega número 5, esa siguiente entrega ustedes ya deben entregar recomendaciones y conclusiones, ¿vale?
Aclarando eso, ¿qué quiere decir eso? Esa la entregamos el 24 de noviembre. El 24 de noviembre se hacen las recomendaciones para que ustedes hagan su entrega final el 1 de diciembre. Ya después del 1 de diciembre, ya esa es la entrega final, ya, ya no se puede hacer ningún tipo de cambio ni nada, ¿vale? Entonces, yo voy a tratar de explicarles lo mejor posible el día de hoy, lo que corresponde a esa entrega, para que ustedes no tengan que hacer muchos cambios. Voy a compartir pantalla y me excusan por el momento si voy a hacer la presentación de esta forma. Bueno, ¿qué se quiere lograr con las conclusiones? En el tema de las conclusiones, yo voy a ser muy claro en esto, digamos que conciso, y es que las conclusiones, las recomendaciones e implicaciones van muy de la mano. Una conclusión, ¿qué es? ¿Y qué se aconseja en las conclusiones? Es que cuando ustedes vayan a construir sus conclusiones, al elaborarlas, es muy importante de que estas conclusiones vayan muy de acuerdo con los datos, que sean congruentes con los datos que ustedes tienen. Por ejemplo, usted tuvo una problemática y quiso resolver esa problemática aplicando un prototipo o aplicando una guía o aplicando una capacitación o aplicando, por ejemplo, los de criminalística, un estudiante que iba a aplicar si realmente servía o no servía lo que él estaba haciendo no lo que él estaba haciendo, sino que el protocolo o la ley o el decreto que se está ajustando ahorita funciona o no funciona. Eso, ¿quién se lo dice de si sirve o no sirve? Con los datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted en una institución educativa hizo una guía didáctica y la guía didáctica la aplicó y se dio cuenta que hubo una mejora, pues entonces los datos deben ser congruentes o la conclusión debe ser congruente con los datos. Si, por ejemplo, ustedes desde la percepción se pudo dar cuenta de que así aplicaron el proyecto o el prototipo y no sirvió o no hubo ningún cambio o quedó igual, pues sin duda pues debe colocar esa conclusión. Efecto muy distinto sería de que, por ejemplo, eh, hicieron el prototipo, hicieron el montaje, aplicaron las encuestas, aplicaron todos los procedimientos que iban a hacer. No sé en criminalística, no sé en contaduría, no sé en el técnico de electrónica. Aplicaron su proyecto de grado, su actividad. Pero ustedes de alguna manera se dieron cuenta que no sirvió. O bueno, no sirvió que no resolvió la problemática. Y resulta que, bueno, no sirvió la problemática, no la resolvió. No quiere decir que usted no va a cambiar su conclusión, no quiere decir que en la conclusión va a decir todo lo contrario, que en la conclusión va a decir que sí hubo efectos y que los efectos fueron muy buenos. Si me hago entender, muchachos, uno tiene que partir desde el punto de la honestidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si ustedes van a hacer sus conclusiones, los datos o en este caso los procedimientos que usaron deben ser verídicos, de tal manera pues de que no creen ustedes una falsa expectativa, una falsa ciencia desde el punto de vista de lo aplicado. ¿Por qué? Porque su trabajo puede ser escalón para otro trabajo. Por eso es que ustedes también establecen recomendaciones. Y aquí va mucho el tema de las recomendaciones. Si ustedes se dieron cuenta de que con el dispositivo X no sirvió, entonces ustedes en recomendaciones ustedes pueden decir que se puede utilizar otros dispositivos o se puede aplicar otra plantilla o se puede aplicar otro procedimiento diferente para conocer si ese sí tiene efecto o no. ¿Listo? Entonces, aquí es necesario explicar por qué y cómo se modifica esto. Entonces, las conclusiones explicitan o especifican básicamente
Las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, nuevas muestras. Es decir, ¿qué se puede abordar de forma distinta? Cuando dice sugerir nuevas preguntas, es que usted de pronto, a partir de esa problemática, usted se dio cuenta de que existen otros elementos implícitos dentro de su proyecto de grado que le permitieron o no le permitieron llegar a un buen puerto. Es decir, que las conclusiones fueron idóneas a la solución que propuso usted. Entonces, usted debe básicamente en esas conclusiones y recomendaciones entablar las indicaciones o los pasos que se deben proseguir para poder dar una continuación a ese proyecto o a esa solución de la problemática. Muchas veces las problemáticas son muy extensas y yo les decía a ustedes, delimítenla, porque si ustedes no delimitan las problemáticas, pues queda muy complicado abarcarlas. Y de hecho, hay elementos donde solo podemos llegar al diseño, hay elementos donde solo podemos llegar a implementación. Y quizás de pronto una recomendación usted puede establecer de que ya se hizo el diseño, ya que ya el siguiente paso sería la implementación. Después de una implementación, ¿qué sería? Evaluar la calidad del producto. Ya después de la calidad del producto, evaluar las mejoras de esa calidad, así, en un constante desarrollo. Entonces, digamos que en recomendaciones ustedes pueden establecer eso. Lo mismo con el tema de las conclusiones, ¿no? Cuando ustedes se basan en los datos, ustedes concluyen y dan que si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y básicamente es lo que se quiere establecer. Ojo, una cosa muy importante acá y que quede resaltado, no está acá, no está implícito en lo que estoy explicando. ¿Listo? No está implícito en lo que estoy explicando, pero yo no quiero conclusiones que me digan lo siguiente, conclusiones como el proyecto de grado nos sirvió para aprender cómo elaborar o cómo resolver problemáticas en una comunidad. Yo no quiero conclusiones de ese tipo, porque yo no estoy pidiendo conclusiones del curso, yo no estoy pidiendo conclusiones del proceso de elaborar un proyecto de grado. Yo estoy pidiendo conclusiones o el trabajo pide conclusiones de las soluciones o de lo que usted vivió o lo que usted resolvió o lo que usted básicamente desarrolló, ejecutó dentro de su problemática, dentro del proyecto de grado, es decir, dentro de la problemática, dentro de lo que enfoca o lo que usted está trabajando, desarrollando. ¿Listo? Yo no quiero conclusiones de ese tipo, porque yo me encuentro con conclusiones de nivel de niños de octavo grado, donde me dicen, como conclusión, aprendí a elaborar el resumen. Ese trabajo de grado me enseñó a cómo usar las normas APA. Yo no quiero conclusiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque estas conclusiones no son propias del proyecto. ¿Listo? Son, son conclusiones que usted saca, ¿listo? De haber hecho el curso, de haber hecho el curso, pero no son conclusiones de este proyecto. ¿Listo, muchachos? Muy importante acá, dentro de las conclusiones, y es que aquí es lo que yo voy. Estas conclusiones deben responder las preguntas de investigación y esas conclusiones me deben decir a mí si se respondió la pregunta de investigación que ustedes establecieron desde un principio, que es lo que yo siempre he hecho énfasis, y es que estamos trabajando a través de una problemática y a través de la problemática hemos establecido un problema como tal, hemos formulado un problema, una hipótesis, y hemos hecho un desarrollo, una ejecución, hemos estudiado una literatura y hemos establecido unos objetivos. Y aquí en las conclusiones yo quiero que ustedes coloquen si realmente se resolvió, no se resolvió, o se cumplió o no se cumplió ese objetivo. Ojo, aquí hago otro paréntesis también importante. No es cuestión de decir si se resolvió la problemática y los objetivos también. Punto y ya. Conclusión terminada. ¿Por qué? Porque es una conclusión de ese tipo que me da a entender a mí.
pues de que ustedes no hicieron un análisis, ¿listo? Un análisis. Y realmente no me están estableciendo a mí si que usted, bueno, que el proyecto, en qué terminó. Las conclusiones es lo más importante al final del trabajo después del análisis de resultados, porque las conclusiones me está diciendo a mí, bueno, ¿qué obtuvimos de este proyecto? No aprender cómo establecer un proyecto de grado, ¿no? Por eso les digo, ¿qué aprendimos de este proyecto en sí, de este énfasis que ustedes están haciendo? Que lo llamaron diseño, elaboración de guías, no sé qué, o lo llamaron diseño de un prototipo, no sé qué más. No. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes me concluyan respondiendo si se cumplió la pregunta de investigación y si se cumplieron los objetivos con argumentos. Ya estamos, muchachos, a un nivel técnico. Ya posiblemente algunos ya tendrán visto una tecnología, algunos tendrán la posibilidad de ir a una universidad y ya ustedes están en la capacidad de tener ya básicamente en el manejo de la argumentación, poder establecer, listo, con criterios. ¿Y los criterios quién se los da? Los datos, con criterios, establecer una redacción coherente que me diga a mí si se cumplieron o no se cumplieron estos elementos. ¿Vale? Ojo acá, dentro de esas conclusiones, usted relacione los datos o los resultados que usted obtuvo con los estudios previstos. Por eso yo les decía a ustedes en los antecedentes, en los 4 antecedentes. Ustedes ya tuvieron en los antecedentes 4 opciones distintas donde resolvían posiblemente su problemática de 4 formas diferentes. Y que ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, con los resultados que obtuvieron, van a comparar y van a decir, es dentro de su argumentación que cómo se relaciona sus resultados con estudios previos, cómo esos resultados que ustedes obtuvieron tienen coherencia o no con lo que ustedes ya realizaron. Muy importante, aquí, dentro de estas conclusiones, es que ustedes también deben comentar las limitaciones que tuvieron en su proyecto de grado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque una de las limitaciones que ustedes tuvieron en el desarrollo de este proyecto de grado es el tiempo. Y es claro, es el tiempo. Entonces, esa limitación es importante. Arguméntela por qué el tiempo dentro de su proyecto de grado era primordial o no es primordial. Hay gente que dentro de su proyecto de grado fue capaz de sacarlo en 3 semanas y se pudo dar cuenta que no necesariamente para desarrollar un proyecto se requieren meses, se requieren años, sino que es la cuestión de trabajar con esfuerzo y sacarlo en poco tiempo. Algunas personas dirán, no, profe, es que yo para poder realizar unas buenas encuestas, yo debí haberme tomado el tiempo necesario. O yo por lo menos yo debía haber hecho 2, 3 encuestas durante mi proceso del proyecto de grado. Pues entonces ya no era un estudio transversal, sino longitudinal. ¿Vale? Aquí dentro de las conclusiones, recomendaciones e implicaciones, hable también o destaque mejor la importancia. ¿La importancia de qué? La importancia y el significado. Ojo con esto, la importancia y el significado que tuvo su estudio. Cuando yo hablo de su estudio, hablo de esta investigación que ustedes hicieron, de este proyecto de grado. No estoy hablando del técnico como tal que ustedes hicieron. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la importancia de todo el proyecto de grado. No del curso, no del profesor, no del tutor que les está hablando, ni las reuniones. Hable de su proyecto, de su problemática. ¿Por qué es importante el desarrollo que usted hizo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué puede aportar? ¿Listo? Porque la idea es aportar, ¿no? Aquí todo lo que hagamos es aportando, más no quitando, ¿no? Todo lo que hacemos es para aportar. Y por último, pero no menos importante, y resalto en amarillo, es que aquí, en esas conclusiones, a modo de discusión,
argumentativa, igual, ustedes coloquen si tuvieron resultados inesperados. ¿Qué quiere decir resultados inesperados? Resulta que en el papel todo es muy bonito. En el papel todo resulta. Pero cuando ustedes están ya in situ, ya están ustedes en el campo laboral, ya ustedes están haciendo su ejercicio en la vida real, resulta que salen otros aspectos distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya existen otros factores que usted no tuvo en cuenta en el desarrollo, o bueno, no en el desarrollo, sino en el diseño de su proyecto de grado, y que resulta que esos factores que usted no tuvo en cuenta resultaron de forma muy directa, estaban intrínsecos, de tal manera de que afectaban de forma muy clara o muy contundente en su proyecto de grado. Un ejemplo. Les pongo un ejemplo muy claro. Supongamos que ustedes en el resultado inesperado, digamos que ustedes tenían la expectativa de que la guía didáctica para los tenderos o la guía didáctica para los que eran contadores o los que son ahorita técnicos en contabilidad, resulta que ustedes tenían en su diseño de que esa guía les iba a ayudar bastante a los tenderos. Y resulta que en el papel todo se escribió bien, pero cuando fueron a ejecutar la idea, aún así los tenderos no atendieron su idea, es decir, los tenderos no les gustó su idea o de pronto no todos los tenderos atendieron la guía que ustedes formularon. De 100 tenderos solamente 90 quisieron, digamos que aprovechar el proyecto. Eso es un resultado inesperado, es un factor donde las personas no quieren atender, no quieren estar trabajando en el proyecto. O que un factor distinto, por ejemplo, en otra área, en electromecánica, que ustedes tuvieran en cuenta que bueno, que vamos a diseñar un sensor para la variable de temperatura y no se dieron cuenta que para temperatura, pues tienen que calibrar el sensor y no tuvieron en cuenta eso y resulta que cuando fueron a medir las temperaturas, resulta que les daba el registro por encima de 10 grados y ustedes no tuvieron en cuenta el tema de la calibración o no tuvieron el tema del cuenta del clima. ¿Listo? No tuvieron en cuenta aspectos como el ruido de la señal, no tuvieron en cuenta todos esos aspectos que le pueden fallar en criminalística. En criminalística resulta que ustedes querían diseñar unas guías, o bueno, no unas guías, sino más bien una especie sí, hablemoslo en temas de guías, una guía para los estudiantes, para que los estudiantes pudieran completar se me escapa el nombre, Hay unos instrumentos que ven en policía judicial, unos instrumentos donde ellos deben elaborar unos ciertos procedimientos. No sé si estoy mal. Alguien de policía judicial o alguien de criminalística que esté acá, donde ustedes tienen que completar unos protocolos digamos que llenar unos formatos. Había un estudiante, un proyecto de grado que me decía a mí que el proyecto de grado se basaba básicamente en poder guiar al estudiante de alguna manera, de que el estudiante no tuviera falencias con la completación de las guías o los procedimientos de policía judicial. Y resulta que cuando ustedes fueron a aplicar eso, el diseño de las guías no les gustó a los estudiantes. Y eso es un resultado inesperado, es un factor que ustedes no esperaban. ¿Cómo qué? Como el factor de estética, factor diseño.
el factor interés de los estudiantes realmente por saber o saber, existe una problemática, pero ustedes no esperaban que los estudiantes tuvieran ese factor donde ellos no estuvieran interesados en eso. Entonces hubo poco apoyo de los estudiantes por elaborar ese tipo, o por completar ese curso, o por llenar ese tipo de guía. Entonces digamos que la idea es que ustedes completen o discutan resultados inesperados. Todo esto lo pueden hacer en conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Si usted considera que quiere dejar una parte que se llame conclusiones, lo puede llamar así. Una parte distinta que se llame recomendaciones, lo puede dejar así. Yo lo que voy a tomar es que ustedes lo hagan todo en uno solo. Es decir, conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Un solo título. Un solo título. Y que tengan en cuenta estos factores. Estos factores. ¿Cuáles factores? Estos que aparecen acá. Estos factores, miren. De tal manera de que ustedes puedan decir, ah, bueno, profe, ¿qué es lo que usted me pide en las conclusiones? Ah, bueno, que expliquen, ¿listo? Si se cumplieron o no se cumplieron la pregunta de investigación, los objetivos. Expliciten si las recomendaciones de otras investigaciones, evalúen las implicaciones de la investigación, relacionen los resultados, miren, comenten las limitaciones, destaquen la importancia de su trabajo, discuten resultados inesperados. Eso es lo que yo quiero que ustedes hablen en las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Hasta ahí preguntas, muchachos. ¿Qué es lo que no quiero yo? Que salgan argumentaciones o que salgan conclusiones como les decía yo anteriormente, de que aprendimos en este curso a elaborar un proyecto de grado. ¿Les parece justo con su trabajo hacer una conclusión de ese tipo? No creo, ¿cierto? Ya han hecho trabajo, ya hasta el momento han hecho un trabajo muy bueno. No pueden en la final de este curso colocar como conclusiones unas conclusiones que, perdónenme de pronto la expresión, que no tengan nada que ver con el tema o o bueno, no con el tema, sino con lo que ustedes ya ejecutaron. Hasta ahí quiero hacer un paréntesis y preguntarles a ustedes, ¿está claro, muchachos? Conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Sí, profe. Preguntas, quiero escucharles preguntas. Bueno, Profe, ¿listo? esto ya iría al final del trabajo, ¿no? Señor, sí. Esto está después del sexto ¿Esto punto, ¿no? dónde iría? Conclusiones, recomendaciones e implicaciones. ¿Esto dónde iría? Acuérdense que nosotros trabajamos sobre una plantilla, ¿cierto? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros hemos ido trabajando sobre esta plantilla. Esta plantilla les ha servido para poder que ustedes vayan elaborando su proyecto de grado y tengan un orden, ¿vale? Esta plantilla se ha ido elaborando con ustedes para que la tengan a la mano. Y ya les voy a decir una recomendación que me parece muy importante antes de que me olvide, y es la siguiente. Aquí en conclusiones, recomendaciones e implicaciones, mire, la coloco, lo vamos a dejar como si fuera un solo título para que ustedes no tengan tanto problema. Esta ya sería nuestro índice capítulo número 7, Y acá les voy a dejar a ustedes para que ustedes tengan en amarillo. Acuérdense que lo amarillo se quita. Tengan ustedes de alguna manera la recomendación. ¿Listo? Bien. En amarillo les dejo para que ustedes más tarde, cuando vayan a hacer esto, lo borren y coloquen su argumentación. Bueno, en relación a las conclusiones, he sido claro con el tema de que cómo se deben construir estas conclusiones y que yo espero, o bueno, yo que espero y aspiro de que ustedes no vayan a hacer, ¿listo? O para que no vayan a tener inconvenientes en su resultado final. Ojo, porque las conclusiones básicamente es lo que más pesa dentro de un proyecto de grado, las conclusiones. Lo dejo claro eso para que lo entendamos. Listo.
Se supone que hasta conclusiones, ya ahí acaba su proyecto de grado. Es decir, con las conclusiones usted, y recomendaciones e implicaciones, usted su proyecto de grado lo finaliza. No es más. Es decir, de fondo, de fondo, de fondo. Ahora faltan cosas de forma. Cosas de forma. Y una cosa de forma muy importante es la siguiente. Algo que se llama la referencia bibliográfica. Al momento, si ustedes al momento de haber elaborado su trabajo de grado, usted tiene sus referencias bibliográficas bien construidas, la referencia bibliográfica no le quita a usted 10 minutos, si a mucho. Realmente, si usted en este momento tuviera todo su proyecto de grado bien referenciado, no le quita un segundo. Las referencias bibliográficas es simplemente que usted venga aquí donde dice referencias, ¿listo? Referencias. Y en referencias, si usted ha referenciado los autores que ha utilizado, esto no le quita mucho tiempo. Mire, referencias, insertar cita, y simplemente le dice acá, cuando ya tiene insertada la cita, bueno, simplemente dice bibliografía, coloca referencias. Miren, se construyeron las referencias bibliográficas. Profe, ¿esas son las referencias bibliográficas? Sí, esas son las referencias bibliográficas. Ojo, esto es un ejemplo, listo, de referencias bibliográficas, listo, que de pronto tiene esta guía que estoy haciendo acá, esta guía. Por eso lo coloco en amarillo. No es las referencias bibliográficas que ustedes tienen que hacer o que tiene su proyecto de grado. Profe, pero ¿usted cómo llegó a esto que está haciendo aquí referencias bibliográficas? Yo eso lo expliqué en la sesión número 3. En la sesión número 3 me tomé el marco teórico y se los expliqué qué eran las normas APA y les dije cómo hacer referencias de citas de 40 palabras, citas que eran textuales, citas que no eran textuales, citas del autor. Yo eso lo hice en la sesión 3. Si requieren un repaso de pronto de esto, de primera mano les digo, muchachos, los invito a revisar la sesión número 3. Yo les hice un compilado de todas las sesiones en el WhatsApp y revisen los aportes que hice en la sesión número 3. Sin embargo, como yo sé que ustedes de pronto no tienen tiempo, el tutor siempre ha sido con ustedes muy, digamos que muy explícito en las explicaciones. Les voy a hacer una breve explicación, ¿vale? Para que la tengan clara. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, yo voy a eliminar todas las citas que tiene este documento. Las voy a eliminar para que ustedes mismos se den cuenta de que yo no tengo nada de citas. Si usted no ha hecho ninguna cita, cuando usted va a hacer referencias bibliográficas, miren, cuando ustedes vengan a hacer, si usted no tiene ninguna cita, miren, no me aparece nada. Y de hecho, cuando yo voy a hacer referencias bibliográficas, miren, no hay ninguna fuente en el documento actual. Ay, ¿cómo así, profe? Claro, pues como no he referenciado nada, pues ¿cómo yo voy a generar las referencias bibliográficas? Entonces, el tutor va a explicarles a ustedes en este momento cómo hacer eso, cómo subsanarlo de forma muy rápida, ¿vale? Para que ustedes la tengan clara. Profe, ¿de dónde yo saco las citas bibliográficas? Fíjense una cita bibliográfica. ¿Se acuerdan de esta cita bibliográfica? Mire, el antecedente 1, me vengo aquí al marco referencial. ¿Se acuerdan de que ustedes hicieron 4 tablas porque eran 4 artículos? Ustedes citaron a 4 personas. O bueno, cuatro autores distintos. ¿Qué les Profesor, recomiendo yo? es que, Señor. profe, ¿en qué página está? Es que yo estoy en concepto, no sé si no es que no carga. Ya, Aquí ahora en está en, marco referencial estoy. es que me aparece la pantalla de los, ya ahora sí, ya, ¿Ya? profe. Listo. Bueno, para que les aparezca ese marco referencial, ¿yo qué les recomiendo? Usted ubíquese donde dicen los autores. Mira, autor de acá de la tabla 1, autor de la tabla 2, autor de la tabla, bueno, 3, etcétera, etcétera. Aquí en este autor,
en este autor, usted lo que va a hacer es insertar la cita. ¿Qué es insertar la cita? Mire, agregar una nueva fuente. Yo aquí no tengo ninguna, como está la plantilla, si se dan cuenta es una plantilla, pues yo no tengo aquí ningún autor, ningún título de nadie, pues porque ¿qué? Como yo no tengo, es una plantilla, pues no puedo citar a nadie acá. La idea es que ustedes vayan, ¿a dónde? A su antecedente, y busquen en su cuadro, entonces, ¿a quién? Título, autor, publicación, resumen, resultado. Busquen eso, párense en la tabla 1, mi primera recomendación. Y vayan y digan insertar cita, agregar nueva fuente. Le va a aparecer este cuadro, miren, este cuadro que estoy volteando acá. Como ustedes lo encontraron en internet, ustedes fíjense, ustedes vienen aquí donde dice autor, le dan nombre al autor, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, esto que quede como un ejemplo, muchachos, ¿vale? Yo voy a usar un autor, voy a decir que el personaje se llama John Doe, y lo voy a agregar, miren, apellidos, Doe, nombre John, ¿listo? Esto a modo de ejemplo. Nombre del sitio. Si ustedes lo encontraron el documento en un sitio web, ¿listo? Pues usted coloca el nombre del sitio. Si si es un libro, si es un artículo de revista, si es un artículo de periódico, bueno, donde ustedes lo hayan encontrado. Entonces, documento del sitio. Nombre del sitio. Entonces, fíjense que yo voy a capturar aquí. Voy a hacer un ejemplo. Voy a utilizar palabra de relleno. No quiere decir que voy a utilizar, venga, generador, mira, genera estos títulos, digamos que ustedes encontraron un archivo, un documento, por ejemplo, lo voy a hacer completo porque es que después se me pierde, ¿les parece? Venga, lo hago completo. Ubíquense en autor, insertar cita, agregar nueva fuente. Yo voy a buscar en Google Scholar. En Google Scholar voy a buscar Scholar. Voy a buscar algo sobre servidores móviles. Servidores móviles como aula virtual. ¿Listo? Y fíjense, encontré esto que llama servidores, diseño un prototipo de servidor móvil. Miren, aquí está el autor. ¿Cómo se llama? Amén Mora Paul Giovanni. Miren, entonces coloco el nombre. Apellidos Amén Mora. ¿Listo? Bueno, tiene otro nombre, otro segundo. No se lo voy a colocar pues por tiempo. Puedo agregar otro nombre, miren, editar. Otro autor, miren. Coloma Clavijo Robert. Coloma Clavijo Robert. Robert, ¿cierto? Mire, agrego otra persona. Aceptar. Ya está. Nombre del sitio. Miren, nombre del sitio. Entonces el nombre del sitio por aquí me lo dice, mire. Cedia. Aunque por aquí está, mire, Expol. Miren, aquí también Expol. ¿Listo? Que es un sistema de repositorios, miren, de Ecuador. DSPOL, mírenlo. DSPOL. Qué pena. Expol, qué pena. Expol. DS Space. DS Space. Listo. Ustedes pueden colocar el nombre del sitio si quieren, el nombre del nombre de esto que se llama diseño y el nombre del archivo. ¿De qué año? Miren, por aquí me dice 2015, del 14 de diciembre, 2015. Ajá. Estoy en el futuro, 2015, mes diciembre. Año, día, bueno, no tenemos día, 14, sí, 14 de diciembre. URL, mire la URL, aquí está. Eso. Y le voy a aceptar. Miren, si se dan cuenta que autor me aparece aquí, Amén Mora, Coloma y Coloma Clavijo, miren, 2015. Fíjense en algo, cuando yo vaya al final, aquí en referencias, si yo hice ese trabajo bien, que eso lo expliqué en la sesión 3, desde un principio, si yo hice bien ese trabajo,
cuando yo venga a crear la referencia bibliográfica, miren, me trajo todo. Ahmed Mora, clavijo R, 14 de diciembre de 2015, y me colocó acá. ¿Sí se dieron cuenta cómo yo fácilmente fui creando mi referencia bibliográfica? ¿Cómo la creé? Listo, va la primera. ¿Cuántas son? Por lo menos, ¿cuántas son ahí? Contemos. Aló. Aló. Creo que las 4, profe, las que Serían eran 4. en el cuadro. Eso sería. Como ustedes buscaron 4 antecedentes, ¿cuántos serían? 4. ¿4 qué? 1, 2, 3, 4. ¿Por cada qué? Por cada uno de los qué. Por cada uno de los. Venga, lo dejo eso en amarillo para que ustedes se den cuenta que esto lo deben de borrar, ¿no? Por cada uno de los artículos que crearon. Por lo menos van 4. Ahora, marco legal. Ustedes citaron un marco legal. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ustedes citaron un marco legal. ¿Lo referenciaron? Colocaron la ley. Les dije yo, coloquen la ley y coloquen el año, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar esta, ley 1010 de 2006, miren, esa que está acá, ley 1010. Yo les pregunto, ¿ustedes citaron eso o no citaron? Yo me imagino que la mayoría no lo hizo. Entonces, miren, ley de 1010 del 2006, aquí está. Yo voy a abrirla. Fíjense, ¿será que se puede citar una ley? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que se puede citar una ley? Aló. Las leyes también se citan. Entonces, miren, referencias, insertar, agregar nueva fuente. Como ustedes es un documento de internet, también aquí hay muchas veces que usted puede decir, bueno, es una ley, pero tómelo como un sitio de internet. Autor. ¿Quién es el autor? No vamos a tomar, cuando son leyes, no vamos a tomar autor, sino por, miren, Congreso de Colombia. Como es una ley, entonces vamos a usar autor corporativo. Congreso de Colombia. ¿Listo? Colombia. Ojo acá muy importante. Y es lo siguiente. El autor es corporativo, pero antes de eso, es mejor colocar aquí donde dice Congreso de Colombia, nombre del sitio web. Y acá donde dice, miren, Ley 1010 del 2006, si se dan cuenta, colóquelo aquí como corporativo. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué año sería esto? 2006. Mes. ¿Qué mes? Mira, aquí le dice enero 23. Enero 23. ¿Cuál es la URL? Mire la URL, aquí está. Mire, no les quitó. Si yo me pongo a hacer eso uno por uno, eso no me quita tiempo, mírelo. ¿Sí se da cuenta? La cité, mire, la cité. Ley 1010 de 2006. Profe, que es que me quedo aquí con este. Ah, bueno, entonces usted la puede, en vez de colocarle acá, miren, aquí donde dice editar fuente. Quítele este de 2006, mírelo. Y le dice aceptar. Le dice sí. Ah, ahora queda más corta, mire, ley 1010 2006 y quedó citada. Profe, ¿y usted por qué no puso como autor el Congreso? Sí se puede colocar el Congreso, pero mi pregunta es acá lo siguiente. Si yo dejo autor como el Congreso, mírela, y dejo acá, ley 1010, yo les pregunto, Congreso de Colombia 2006. Ahí yo puedo determinar el tipo y el número de la ley. ¿Se ve? No se ve, ¿cierto? Entonces, mi recomendación, ¿qué es? Mi recomendación es que el autor, en este caso de este corporativo, cuando son corporativos, dejarlos de esta manera. La ley aquí, sobre todo para el marco legal. La ley acá, mírela, ley 1010, mírelo,
así tal cual. Profe, listo. Cuando vaya a referenciar, mire, cuando vaya a referenciar, yo ya no necesito sino hacer algo que es lo siguiente. Vengo aquí a referencias y simplemente le digo actualizar citas. Miren, ya me actualizó la cita. Me quedó la cita lista en norma APA. Me quedó la cita lista en norma APA. Vuelvo aquí otra vez. ¿Será que eso es difícil, jóvenes? No, ustedes ya tienen Profe, todo. esta clase también la resube, ¿sí es cierto? Es que Sí, no sí. sé si era internet, pero no me deja, o sea, como saltado todo. Como que un Ah, momento está entiendo. en un Listo. Sí, lado. esta clase está siendo grabada y monitoreada. Tranquilo que esta clase yo las comparto más tarde. Si quieren, hago otro ejemplo muy sencillo. Entonces, son 4. Mire, son para los autores los 4 antecedentes, ¿cierto? Para que los referencien, los antecedentes. Y para el marco legal. Entonces, para el marco legal. Entonces, miren, código sustantivo del trabajo. Aquí me quedó como código sustantivo del trabajo. Vamos a mirar el código sustantivo del trabajo. ¿Listo? Entonces me dice acá, código sustantivo del trabajo. Entonces me aparece aquí. Código sustantivo del trabajo. Y mire, con la actualización, mire, del 5 de noviembre del 2020. Entonces vamos a referenciarlo. Vamos a aprender cómo se referencia. Entonces venimos acá. Venimos a agregar nueva fuente. Coautor corporativo. Aquí sí lo dejamos como código sustantivo del trabajo. ¿Listo? Año. ¿Qué año? Entonces, miramos el año que aparece acá. Bueno, miremos de la última actualización. Tomemos la última actualización. 20. Entonces, año 2020, mes noviembre, día 05 y la URL esta que aparece acá. Listo, miren, código sustantivo del trabajo. Entonces ya me quedó a mí bien citado esto. Resolución 1401 de 2007. Vuelvo otro ejemplo, muchachos, otro ejemplo. El tutor esto ya lo explicó, pero el tutor le gusta que ustedes salgan bien preparados. Entonces, miren, aquí aparece entonces esta resolución 1401 de 2007, mire, del 24 de mayo. Entonces, miren, vuelvo otra vez acá. Entonces, insertar cita, agregar nueva fuente. Autor corporativo, voy a dejar resolución 1401 de 2007, le quito el año porque yo sé que el año me lo pone ahí también. El sitio web, coloquemos entonces Ministerio de Salud, miren, el sitio web del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. ¿Año qué? ¿Qué año dijimos ahorita? 2007, 24 de mayo. Entonces, 2007, mayo, día 24 y la URL. ¿Listo? La URL, copiar esta ruta. Mire, la vamos a pegar acá. Aquí está, le vamos a aceptar y listo, miren, no se despelucan ustedes con eso. Eso para que su trabajo tenga el marco referencial bien. ¿Listo? Marco referencial. No es más. Yo solo les voy a regalar una cita. Solo una cita. ¿Listo? Y la cita que les voy a regalar yo. ¿Listo? Por ejemplo, acá, miren. Cuando ustedes vienen aquí a actualizar, miren, aparecen todas las citas que ustedes han hecho. Yo solamente voy a hacer una cita y espero que, pero si la borran, pues está bien, no hay problema. Y es, en la cita que voy a hacer es acerca de, la voy a dejar acá en el documento. ¿Listo? Mírenla aquí después de conclusiones y es la siguiente. La cita que voy a hacer yo se llama así. Entonces, Hernández Sampieri. ¿Listo? Hernández Sampieri es nuestro autor que nos ha acompañado en el desarrollo. Mírelo. Hernández Sampieri, Roberto. Que nos ha acompañado en todo este proceso de nuestro desarrollo. Nombre, eso es un libro. Eso es un libro. Entonces nosotros como estamos haciendo
utilizando un libro. Sitios, bueno, libro, mírenlo. ¿Cómo se llama el libro? Metodología de la investigación, miren. Metodología de la investigación. Año. Entonces buscamos el año. Está por acá. Año, mírenla, 2010. Que este está más actualizado. 2010, démoslo 2010. Ciudad. Fíjense, vamos a buscarla. México. Editorial. Here. ¿Listo? A aceptar. Listo, el tutor les regala a ustedes esta referencia. Para que tengan, miren, para que su trabajo o proyecto de grado tenga mayor peso. Listo, yo la puedo borrar. De hecho, yo la puedo borrar, pero fíjense que aquí me aparece ya guardada, miren, Hernández Sampieri. ¿Sí se dan cuenta? Listo. Si ustedes hacen bien su trabajo, miren, la metodología, las referencias no les quita nada, miren, la referencia no les quita tiempo, sino venir y actualizar. Venir y actualizar, venir y actualizar. ¿Listo? De hecho, es tanto así que yo dejo esto así, lo dejo así, miren, lo dejo así, para que ustedes simplemente vengan acá y coloquen actualizar, cita y bibliografía. Simplemente le dan clic ahí y ya. ¿Listo? No tienen que hacer nada más. ¿Vale? Entonces, para que tengan claro eso. Yo lo dejo ahí listo para que ustedes, vean que el instructor Juan Manuel les deja a ustedes listo para que simplemente presionen un par de botones y ya. Aquí pues esto lo van a cambiar, ¿no? Como esto lo borran, esto es distinto. Bueno, ahora sí. Por último, de todas las cosas que están haciendo, por último de todo, sigue algo que se llama el resumen. Y ya vamos a mirar qué es el resumen. ¿Listo? Eso ya es lo último de todo, el resumen. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué es ese resumen? ¿Qué es? ¿De qué trata el resumen? Yo voy a copiar esto que está acá. Le voy a copiar su formato y se lo voy a aplicar a esto. Cuéntenme ustedes, ¿qué idea tienen de qué es el resumen? Una explicación de qué es lo que se hizo. Eso. De hecho, el resumen, ¿para qué me sirve a mí o para qué le sirve al instructor que vaya a leer su trabajo o proyecto de grado? El resumen lo que le va a servir a esa persona es que cuando él vaya a leer ese proyecto de grado, de principio, lea qué se hizo en un solo párrafo. Miren, en cosas muy importantes, en 3 funciones muy específicas. El resumen. Básicamente, la primera función del resumen, ¿qué es? Explicar el porqué del título que se escogió para ese trabajo. ¿Eso qué permite al lector? Decidir si el tema de tu trabajo es suficientemente interesante para seguir leyéndolo o no. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve el resumen a mí. Un resumen bien escrito puede ayudar a convencer a que el instructor, a que el jurado que vaya a leer eso, tenga interés y le brinde la importancia necesaria para continuar leyendo o no su proyecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué aporte más tiene el resumen? En segundo lugar, el resumen ofrece a los lectores, ofrece al jurado, en este caso, que no tienen suficiente tiempo. Digamos que en modo de párrafo o 2 párrafos, ustedes deben indicar cuál es el objetivo, el planteamiento y las preguntas de su investigación. Y si la hipótesis de su trabajo la hicieron, la resolvieron, e indicar cómo. ¿Listo? Seguido a eso, preguntar ahí dentro del resumen, mírenlo,
si utilizaron o no utilizaron temas de base. Si utilizaron o no utilizaron temas de base. Describir su proyecto y proporcionar un resumen de esas conclusiones que yo les ofrecí hace rato. Profe, como tema de base. Los temas de base hacen referencia a los artículos que ustedes consultaron. ¿Listo, muchachos? Proporciona un resumen de las conclusiones y qué significan los resultados en síntesis. Es decir, cuáles fueron los puntos de discusión clave y presuntas recomendaciones que ustedes van a colocar para ese proyecto. Es decir, que esto es una condensación de todo ese proyecto de grado que hicieron. Esto lo van a colocar en el resumen. ¿Que cómo se escribe el resumen? El resumen tiene la forma de redacción de dos formas. Lo pueden hacer en presente o en el pretérito perfecto. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de presente? En el presente hablamos de que ustedes tienen una terminación verbal como se muestra ahí. El estudio, ejemplo, el estudio muestra que la mayoría de los encuestados prefieren XXX. Eso es una manera de redactar el resumen. Si usted quiere hacerlo en pretérito perfecto, lo habla. El estudio ha mostrado. ¿Listo? Ha mostrado. ¿Cuándo hablamos de pretérito imperfecto o perfecto en este caso? Cuando anteponemos el verbo haber y seguido la conjugación del verbo. Eso es un ejemplo. ¿Cuántas palabras debe tener el resumen? Debe ser una extensión máxima de 250 palabras. Se recomienda que su resumen sea analítico, que sea completo, que se informe la valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados, que se expongan los objetivos, el diseño que utilizó, el lugar donde se aplicó y las circunstancias, y a los pacientes o población de objeto de estudio, que se exponga cuáles fueron las intervenciones que se hicieron ahí, y que se exponga además los resultados y las conclusiones. Eso es lo que pide un resumen. Coloco esto en el espacio de la plantilla como resumen, lo dejo en amarillo, para que ustedes más adelante lo borren. Profe, qué pena, ¿me podría recordar el nombre del libro que mencionó para la referencia? ¿Cuál libro? El de la referencia que nos dio para hacer el trabajo. Ahorita, es que no entendí bien. Metodología de investigación. Investigación. Hernández Sampieri. Ah, ok, listo, profe, gracias. Bueno, hasta ahí se construye nuestra plantilla. Un agregado de último que voy a hacer, que simplemente lo que deben hacer ustedes es esto, tabla de contenido. La tabla de contenido, piensen en esto, disposición, tabla de contenido, yo se las voy a hacer. Miren, Paguen un micrófono de por allá. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Qué pena, con todo el respeto del mundo se los pido.
Es que creo que no me están escuchando. Qué pena, profe, se me olvidó, pero ya lo apagué. Ya lo apago. Miren, referencias bibliográficas, tabla de contenido. Se construye la tabla de contenido completa. Ya el instructor Juan Manuel les deja la tabla de contenido elaborada con todos los aspectos importantes del proyecto, desde el planteamiento del problema hasta las referencias bibliográficas. Ojo, como su proyecto no va a tener el mismo contenido de hojas con relación al proyecto o a la plantilla que está haciendo acá, yo simplemente les recomiendo de que vengan acá, le dan clic derecho y le dicen actualizar campos. Y le dicen actualizar solo los números de la página. Y ya, con eso se les actualiza la paginación de la tabla de contenido. Y listo. Terminado el documento del proyecto de grado. Terminado el documento. Finalizada la plantilla. Bien. No es más. Ahora sí, terminado esto, voy a hacer la exposición de lo que se va a evaluar con la revisión y evaluación del reporte o del documento de proyecto de grado. Venga, le quito ese nombre de reporte, le coloco documento, proyecto de grado. En una primera parte, hasta ahí quiero decirles que la plantilla no se van a hacer más modificaciones. Ya las modificaciones necesarias se hicieron. Ya simplemente lo que ustedes deben hacer es adecuarlo a su cuerpo del proyecto de grado. Esta plantilla se las agrego ahora más tarde. Listo. Revisión del proyecto y evaluación del proyecto. Estos van a ser los criterios. Van a tener 3 partes. Donde van a ser calificadas a través de una rúbrica. La primera parte va a tener la siguiente o los siguientes criterios de evaluación. Y va sobre el encuadre general de su propuesta o de su proyecto, más bien porque esto ya no es propuesta de grado, ya es proyecto. La estructura de la narración y las argumentaciones, que sean lógicas. ¿Qué quiere decir eso? De que debe existir una coherencia dentro de lo que usted está narrando y las argumentaciones que usted está haciendo. De que el documento tenga orden. Cuando me establecen aquí de que el documento tenga orden, es que usted siguió la plantilla, la utilizó y que manejó el contexto de la plantilla, de que tuvo una letra, una fuente de letra similar, adecuada, coherente también. Cuando nosotros Profe, hablamos de la una plantilla, pregunta. señor, Es dígame. que en la plantilla que usted nos mandó había, pues yo miré en un documento en Google que todo debía ir en 12 y usted manda pues el texto en 11 y los títulos como en 14, ¿no? Sí, señor. Pero dice que todo, en las normas APA, ¿no? Dice que todo el texto, título y todo debe ir en 12, entonces yo quedé como que Sí, señor. como ahí enredado. Bien, listo. El contenido, cuando hicimos la sesión 3, se dijo que el contenido debe ir en Times New Roman 11, para que no fueran tantas hojas. Y el título, ojalá que el título estuviera en tamaño 18. En este caso, algunas están en 16. ¿Por qué este título es distinto a este? 16, 16. Ojo, este es título 1, este es título 2. Título 2.
Letra, tamaño, Times New Roman 11. Alineación hacia la izquierda. ¿Listo? No centrado. Hay estudiantes que me dejan esto centrado, que me lo dejan así, con interlineado de 1. Ya se les dio una plantilla. Ya se les dio unas recomendaciones. Sigámoslas, por favor. Profe, una pregunta. Dime. Proceso metodológico, lo que estaba en amarillo está en 18. ¿Lo dejamos así o toca cambiarlo? ¿Están 18? Sí, señor. Permítame. Sí, el Voy a hacer texto la de O, lo revisión. último. a mí me apareció en 18. ¿Aló? Hola, amor, ¿qué haces? Por favor, apagamos el micrófono. Resultados. 16. Proceso metodológico. 16. Tipo. 16, 14. 16. Título 2, 14. ¿No? ¿Están 16? Los títulos 2 están en 14. 16. 14, 16. El contenido está en 11. ¿Está bien? Profe, pues no sé, a mí me apareció en 18. Entonces lo modifico y lo dejo en 11. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué te recomiendo yo? Si el título te aparece en ese valor, corríjanlo, sí, por favor, corríjanlo. Por No, ejemplo, aquí profe, es si que no es aparece el en título, lo 18, que, perdón, si es lo que aparece, estaba en amarillo. no, Es que es que lo de amarillo se usted va. no... Esto de amarillo no debe estar. Sí, profe, yo lo sé, pero entonces usted nos decía que borráramos lo de amarillo y respetáramos el tamaño de la letra, ¿sí me entiende? Ujú. Entonces pues yo borré y lo dejé en el mismo tamaño que estaba lo de amarillo, ¿sí me entiende? No, no tienes que corregirlo y dejarlo en 11. Ah, Entonces, ok, 11 profe. para el texto Con y interlineado en 2. Por eso simplemente en aquel en normal. Con normal esto ya se les vuelve, miren, Times New Roman 11. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta lo que hice? sí. Seleccionan lo que quieren convertirlo, le dan normal y ya se les pone el proceso ya en la letra que debe ser, ¿vale? Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, Profe, continúo. entonces texto y Señor, título en 6, ¿no? sí, señor, 16. Gracias. ¿Se integró suficiente evidencia para soportar las categorías? ¿Qué quiere decir suficiente evidencia para soportar las categorías? Suficiente evidencia hace referencia a qué? A fotografías, hace referencia, bueno, evidencia fotográfica, documental, con documentales y testimoniales, si tienen. Entonces, fotografías, si aplicaron encuesta, entonces las respectivas, ¿qué? Fotografías de la aplicación de la encuesta, o del prototipo, o de las plantillas que hayan hecho, de las guías, o de la capacitación, o la recolección de la información. Si es un testimonio, pues documenten el testimonio. ¿Qué quiere decir un testimonio? Por ejemplo, si ustedes fueron a una empresa o un colegio y aplicaron la encuesta o aplicaron la capacitación, que existe entonces documentado a través de un oficio que se diga que se hizo en la fecha tal, se aplicó la encuesta, entrevista o aplicó que ustedes desearon aplicar el resultado bueno, el resultado no, el desarrollo de su proyecto de grado en el lugar de trabajo, en el evento, la comunidad, etcétera. Eso es un testimonio. Que las conclusiones sean creíbles. ¿Listo? Que las conclusiones sean creíbles. Yo creo que esta no ¿será que necesita que se argumente esto? Es decir, que tengan coherencia los argumentos con los datos presentados. La lectura del documento resulta interesante, que su documento se refleje, que en su documento se refleje la redacción y argumentación de una persona que ya está terminando un técnico laboral por competencias y está listo a salir a puertas a un mundo laboral. Se incluyen todas las sesiones necesarias. ¿Cuáles sesiones necesarias?
Las sesiones que se han expuesto acá, ¿cuáles? Miren, profesor, es que yo llegué simplemente hasta esto, tabla de contenido. Mire las sesiones de esta tabla de contenido. Tiene 1, planteamiento del problema, 2, objetivos, 3, justificación, 4, marco referencial. Y de ahí para abajo no hizo nada más. Bueno, si no hizo nada más, pues usted ya sabe cuál es su nota y cuál es su certificación como proyecto de grado. Se agregaron todos los anexos pertinentes. Se agregaron todos los anexos pertinentes. ¿Qué quiere decir con todos los anexos pertinentes? Que si ustedes hicieron una guía de contabilidad, hicieron un prototipo, hicieron un procedimiento, vuelvo y lo repito, dirán que el profesor repite mucho, pero es bueno aclararlo. Si ustedes hicieron todo eso como fotografías anexas, colóquelo como anexo. Que si ustedes hicieron el código fuente para un programa, colóquelo al final como anexo, código fuente del programa. ¿Listo? Pues quito esto que dice conclusión, eso ya está repetido. 2. Parte 2 que se califica dentro de esto, que se llama revisión y evaluación del documento. Sobre la redacción. Primero, ¿la redacción es apropiada para los lectores o usuarios del reporte? De este reporte que estamos haciendo, este documento que estamos haciendo, ¿es coherente esa redacción que ustedes hicieron? Si es coherente, ¿listo? Todo lo que ustedes hicieron ahí, si usaron autores y bajo esos autores tiene coherencia, pues va a tener una calificación. Eso es un criterio de evaluación. Se utiliza solo una voz. ¿Qué quiere decir cuando se utiliza una voz? Es que hablamos de que sean en tercera persona, por lo general y eso fue una de las recomendaciones que se hizo ahí dentro de los proyectos de grado, que se hablara de que fuera en tercera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que en su proyecto de grado no debe estar redactado yo dentro de la solución propuesta realicé lo siguiente y obtuve los siguientes resultados. Eso es primera persona, utilizando el yo, utilizando mí, utilizando me parece, utilizando eso es primera persona. Tienen que hablarlo en tercera persona. Que la narración sea congruente, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Los párrafos incluyen un tópico o tópicos. ¿Qué quiere decir los párrafos? Incluyen tópicos. O incluyen cuántos tópicos puede tener un párrafo. Cuando hago eso, esto va muy de la mano, es que se incluyeron transiciones entre párrafos. ¿Qué quiere decir? Hilar párrafos, sesiones, etc. Cuando hay tópicos, hace referencia a que ustedes usaron conectores también, de que ustedes usaron viñetas, de que ustedes usaron numeraciones para explicar una temática que ya está establecida o que ustedes quieren explicar. ¿Listo? O una secuencia que ustedes quieren establecer. Por ejemplo, cuando ustedes van a aplicar su guía didáctica, ustedes no aplicaron, bueno, a menos de que sea aula invertida. Ustedes primero hacen una explicación y después hacen el desarrollo. No van a hacer lo contrario. O primero ustedes hacen, ustedes no primero hacen la solución y después miran el prototipo. No, no sería contrario a eso, ¿no? Que haya un hilo entre las sesiones de cada párrafo. Y por eso les coloqué la numeración 6.1, 6.2, 6.3, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poderles entonces dar una guía dentro de esta valoración de la redacción. Y por último, la parte 3 se va a evaluar sobre la forma. ¿Qué es la forma? Que citan adecuadamente. ¿Qué quiere decir citar adecuadamente? Que utilizamos, así como hicimos acá, la citación de las leyes, etcétera. Utilizamos, además, una buena referencia bibliográfica. Mírela. Se revisó ortografía, puntuación y posibles errores. Muchachos,
No voy a decir nombres, pero a esta altura ya, un joven terminando su técnico laboral por competencias, que no procure revisar la ortografía a través de un procesador de texto, como lo es Word, no usa las herramientas informáticas necesarias, no se apoya en los correctores de ortografía para poder subsanar este ítem que está acá. Es una persona que me está demostrando de que va a salir con falencias al campo laboral. ¿Listo? Y no quiere decir que por ortografía no pueda desarrollar una tarea, pero quiere decir que dentro de su proyecto o dentro de su proyecto educativo que ejecuta el Politécnico Americano, usted no atendió los recursos que le dio el instituto para poder resolver o mejorar estos ítems, como lo es la ortografía y la puntuación. Y he tenido casos donde me toca escribirle al estudiante pilas con la ortografía. Entonces, no quiero llegar a un jurado o a unos instructores que revisen un documento como este, que haya pasado por mi mano y que vayan a tener estos problemas. Listo, ortografía. Vale que tengan problemas de puntuación, que se equivocaron en una coma en un punto. Pero con ortografía, teniendo todas las herramientas informáticas para usarlas, no es pasable. Profe, pero el Word le bota todo, ¿no? Los errores y eso. Por eso le digo, hay estudiantes que tienen las herramientas informáticas, correctores de ortografía, tienen internet, tienen toda la posibilidad de mejorar su ortografía o mostrar mejorar el proceso de ortografía y no lo hacen. Hacer, palabras como hacer, con A, sin H y con S. A un ejemplo, no doy nombres, pero ocurren casos. Entonces, me deja a mí, me deja a mí, encendida la bandera en que se puedan pasar proyectos de grado a manos de jurados, a manos de instructores, que quizás vayan a ver esos errores y pasaron por el filtro del profesor. Por eso les pido y les recalco mucho, revisen el tema de ortografía. ¿Listo? Y esas serían las tres partes y los criterios de evaluación. Profe, la fecha para entregar todo como tal finalizado es el 24. Bien. El tutor, Juan Manuel, va a hacer lo siguiente. Ustedes hicieron la entrega 4. La entrega 4 la hicieron el 18 de noviembre. Con la ayuda de Dios, va a tratar de verificar y responder esa entrega número 4 de 31 proyectos de grado, de responder a más tardar posiblemente el domingo. El domingo usted posiblemente no ha tenido respuesta, escríbame. Entrega número 5. Entrega número 5. Profe, una pregunta. 24 de noviembre. Dime. Lo que pasa es que a mí no me ha llegado, ¿usted dónde envía las respuestas de la modificación? Es que a mí no me ha llegado nada de eso. O no sé si no ha Dentro del podido, o documento, sea, no sé dónde es. dentro del documento, ¿no te aparece? Te voy a mostrar un ejemplo, con todo el respeto de algún estudiante que de pronto tome ejemplo.
de pronto tome un ejemplo. Lo voy a tomar a modo de ejemplo, entrega. Mire, estamos a 18 de noviembre. Hay estudiantes que me han entregado, mire cómo han bajado, 19, no han entregado todos. Entrega 3, permítame un segundo, entrega 2. Entregados. Sumamos, va a tomar un estudiante. 5. Si no se ha hecho los comentarios acá, dentro de este espacio, ¿listo? Revisar dentro del documento si existen o no existen los comentarios. Ejemplo, en este caso, se hizo los comentarios acá. Acá. ¿Listo? Ahí se hicieron comentarios. Sin embargo, permítame, sin embargo, posiblemente, si su entrega la hizo, y le digo yo, revisar comentarios adjuntos en el documento, fíjense que aquí le aparece una burbujita, ¿sí la notas? ¿La notan? La abren y ahí le aparecen los comentarios que se hicieron sobre el documento. Entonces, puede ser en el documento o por fuera del documento. ¿Listo? Hice el ejercicio así, para que ustedes vean que hay dos formas de hacer comentarios dentro del documento. Bueno, entrega número 5. 24 de noviembre. ¿Por qué tan cerca de esta entrega? 1, 2, 3, 4 días. Es que realmente solamente tienen que hacer dos cosas. Conclusiones y resumen. Profe, son dos cosas, ¿sí? Son dos cosas, muchachos. El tiempo apremia. Sin embargo, esto no es la entrega final. Esto no es la entrega final. Esto no es la entrega final. La entrega final es el 1 de diciembre. 1 de diciembre. 1 de diciembre. ¿Listo? 1 de diciembre. Hasta las 12 de la noche. Bueno, 11:55. ¿Vale? 1 de diciembre. Ya después de esta fecha, yo ya tengo que establecer fechas de sustentación, tengo que establecer un cronograma, tengo que citar si posiblemente si existen o no existen tutores que nos acompañen, un jurado establecido, etc. Ojo, para que ustedes tengan en cuenta, con la sustentación. Una sustentación, ¿qué deben hacer ustedes cuando ustedes sustentan? Cuéntenme. Debemos de tener una diapositiva de cómo de ayuda. Eso. Puede ser en Canva, puede ser en PowerPoint, pueden ser en la herramienta que ustedes más se les facilite. Yo no les digo a ustedes nunca, no usen esta herramienta, no usen esto. La que usted más quiera. Si usted quiere usar PowerPoint, hágalo. ¿Cuánto tiempo tienen? Máximo para 10 minutos. Máximo. Una presentación máximo para 10 minutos. 3 diapositivas, 4 diapositivas, y eso yo creo que sería el final de todo. 5 diapositivas, póngale mucho. Introducción, objetivos, resultados y ya, conclusiones. Ahí están. Para 10 minutos de su trabajo. Preparar
preparar una presentación. Profe, es que yo no quiero preparar una presentación. Bueno, si usted no prepara su presentación, pues usted no tiene un apoyo visual para poder que el jurado o la persona que está viendo entienda lo que está visualizando. ¿Entienden? Es eso. Para eso es la presentación. ¿Listo? La diapositiva. Entonces, ya ustedes tienen las fechas para finalizar. Ya estas fechas se cumplieron. Es decir, las fechas se cumplió en negrilla, cursiva. Esta fecha ya se cumplió. Queda esta fecha que está en amarillo para cumplirse de aquí al domingo. Califico esto. Esto, entrega 5. La entrega 5 es para corregir cosas muy elementales. Cosas muy elementales. ¿Qué quiere decir? Muy elementales. Por ejemplo, elementos de conclusión y resumen. Porque ya se supone que ya de aquí para atrás ya está resuelto lo anterior. Cosas muy elementales de que no tengan la estructura del documento bien, de que la letra esté ordenada, que no haya un collage de letras, que esté una en Times New Roman y en otra por allá en Verdana y en otra por allá en Arial. Para eso hago esta entrega. Ya después de esta entrega final, déjala subrayada. Yo aquí ya no hago comentarios. Yo no hago comentarios, ¿listo? Yo no hago retroalimentación. ¿Por qué no se hace retroalimentación? Porque ya es entrega final. Ya después de algo que llame final, ya no hay nada más. ¿Listo? Entonces, si quiere, tómenle en un pantallazo a esto, una foto, lo que quieran, un recorte, para que tengan en cuenta esas actividades finales. Ya esto se cumplió. Esto ya está entregado. Esto ya está entregado. ¿Vale? Bueno. No quiero alargar más la grabación. Hasta ahí es lo que tengo que explicar el día de hoy.